Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta hora venimos pues con esta meditación, buscar el favor de nuestro Padre Celestial, o sea, o podríamos decir, escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, ya lo vamos a explicar. Así que para ello vamos a leer en lo que es el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 7 del libro de Segunda de Crónicas, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice en la otra versión, voy a leer del 13, dice, si ustedes me obedecen, no les enviaré lluvia, ni les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, y les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandonan su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Que el Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros y nos das ahora la oportunidad para estar delante de tu presencia, para suplicarte perdón, misericordia, tu bondad, Señor, que la puedas derramar sobre tu pueblo y que ahora, Señor, esta palabra pues la podamos también entender y saber cuál es el propósito para el cual nos pides la humillación, el cual nos pide que oremos, el cual nos pide que nos volvamos, Señor, a ti, o que dejemos nuestras malas conductas, nuestra mala manera de ser, y que seas tú, Señor, por favor, ayudándonos en toda y cada una de nuestras situaciones. Te suplico ahora, Señor, que seas tú quedándote con nosotros desde el principio hasta el final, que seas tú guiando mi mente, mi boca, mi corazón, y que seas tú también, Señor, hablando, pues, a tu pueblo, Señor, a través de mi boca, a través de mi voz, para que seas tú, por favor, el que tomes el control en mi vida, en mi mente, en mi familia, en mi casa, en este momento, Señor, de transmisión, que seas tú, por favor, el que hables a tu pueblo y que así, Señor, poder alcanzar esa bendición que ahora tú nos ofreces en este versículo. Te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, pongo en tus manos a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, como también por nuestros tíos, primos, sobrinos, hijos, nietos, bisnietos, Señor, y al igual pues que por nuestros suegros y cuñados, Señor, los depositamos en el hueco de tu mano para que ayudes a todos aquellos que ahora están en situaciones difíciles, Señor, o que están atravesando por problemas de salud. En el hueco de tu mano los deposito. Al igual, Señor, que a cada uno de mis hermanos en Cristo, aquellos que ahora te claman, te piden por su ayuda, te piden por su hijo, por su madre, por su cónyuge o por cualquier otro familiar, Señor, en el hueco de tu mano los deposito para que seas tú, por favor, Señor, ayudándonos y teniendo misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos ahora en este momento con esta meditación para aprender de la palabra y por qué el Señor pide a su pueblo. Bueno, quiero decir algo. Si bien es cierto, esta palabra
fue dedicada o dicha a Salomón, porque Salomón, después de que hace el templo, después que hace la casa de Dios y también su palacio, bueno, en el capítulo 6 aprendemos cuando él está orando y está pidiendo de que esa sea la casa, y ahora el Señor le dice pues que él ha escogido esa casa para sacrificio. Eso lo dice en el 12. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, no solamente el sacrificio animal, sino, vamos a decirlo así, el sacrificio de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada, aún del rey y de sus príncipes, como también de su corte, pues tenían que pasar, digamos, en el momento, como cuando vamos al culto a escuchar la palabra que el predicador ha preparado para darnos las instrucciones para que todo nos pueda salir bien. Entonces, así lo estaba haciendo el Señor, y por eso, digamos que en esta parte, pues, aparece que nuestro Padre Celestial está haciendo un pacto con Salomón. Entonces, de ahí que él, a través de Salomón, le está hablando al pueblo y le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en el 13 también dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. En otras palabras, este versículo es una condición tanto para el pueblo de Israel como lo es también, y aquí es donde podemos aplicarlo a la iglesia. Porque la iglesia, bueno, hay predicadores o hay personas que dicen: no, es que ahora nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos la nación de Dios, nosotros somos los que vamos a recibir todas las bendiciones que Israel rechazó. Eso no es posible, eso no es cierto, sino que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel sigue siendo, como dice la Biblia, la niña de sus ojos. Y eso lo hemos aprendido, ya lo hemos aprendido a través del estudio de la carta a los romanos, porque ahí específicamente habla que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, nosotros como iglesia ahora también somos parte del pueblo de Dios, porque hemos creído en Jesús, lo hemos aceptado en nuestros corazones, y ahora pues formamos parte de ese pueblo escogido de Dios, y que es la iglesia, pero nada tiene que ver con las promesas y las bendiciones que están dirigidas al pueblo de Israel. Por eso digo que este versículo, en este momento, el capítulo 7, estaba dedicado al pueblo de Israel en ese momento. Pero, como vuelvo a repetir, sí lo podemos aplicar a la Biblia, y no podemos decir que la iglesia es la única heredera o de todas las bendiciones que aquí pueden aparecer, que son solamente para la iglesia. No, siguen siendo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque el Israel en este momento pues no está buscando al Señor, no está viviendo, pero sí hay muchos hermanos israelitas que se han convertido al Evangelio, que han creído en Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el enviado de nuestro Padre Celestial, y ellos han creído. Entonces, sí, ellos también son parte de esta bendición que el Señor quiere dar a su pueblo, pero antes está la condición, o sea, hay un porqué. Digamos, si yo me humillo, si yo reconozco mis errores, vamos a decirlo así, mis pecados, porque no podemos decir que no pecamos, porque podemos pecar de vista, de ojo, de oído, en fin, podemos pecar tanto de pensamiento como de hecho. Y como humanos, pues cada uno de nosotros en este momento, aunque nosotros nos hemos convertido al Evangelio, pero de repente siempre hay cuestiones que se nos vienen a la mente, que se nos vienen al corazón, que creemos que podemos hacer algo inadecuado, y por eso, pues, como dije, no somos perfectos, sino que muchas veces estamos cometiendo el error que el Señor no quiere que cometamos. Entonces, por eso ahora
al ver leído el versículo 12 y también el 13, ahora nos damos cuenta por qué el Señor y a quién se está dirigiendo. Si se humillare mi pueblo. O sea, el pueblo es el pueblo de Israel. A ese pueblo el Señor en ese momento le estaba dirigiendo esta palabra. Que si el pueblo se humilla, si ora, le buscare y dejara en su mala conducta, entonces nuestro Padre Celestial les promete 3 cosas importantes que también nosotros debemos de aplicarlo a la iglesia. Les promete escuchar su oración, los perdonaría y les devolvería la prosperidad de su país, porque en el lenguaje actual dice que y los haré prosperar de nuevo. Entonces, recuérdese que una tierra infértil, una tierra seca, una tierra árida, bueno, ¿cómo va a producir? Recordemos que el Señor le prometió al pueblo de Israel, cuando venían de Egipto, que pasaron por el desierto esos 40 años y que no entraron todos, sino que los más jóvenes, los que de verdad el Señor probó, porque eso es lo que pasó en ese momento, en esos 40 años. Fue una prueba para el pueblo de Israel si merecían o no entrar a la tierra prometida. Entonces, lo mismo está diciendo ahora en este versículo para ellos, ¿verdad? Que si escuchan su voz, si se vuelven de sus malos caminos, si hacen o si reconocen lo que ha pasado, lo que han hecho ellos, entonces ellos pueden recibir la bendición, ¿verdad? Como también nosotros como iglesia y el mundo gentil puede recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es una aplicación, ¿verdad? No es una promesa directa para la iglesia, sino que nosotros, bueno, ya vamos a leer algunos versículos en donde nosotros tenemos la promesa no de una bendición terrenal, sino de una bendición celestial, ¿verdad? Porque nosotros no esperamos una bendición terrenal, sino esperamos, por decirlo así, estar o entrar a la nueva Jerusalén. Y ya también hemos hablado al respecto en el capítulo 21 y 22 de lo que es Apocalipsis. Allí también hemos aprendido de quiénes van a entrar, quiénes son los que estarán ahí y quiénes no entrarán a la nueva Jerusalén. Entonces, esa es la promesa para la iglesia. Entonces, ahora, cuando digo de que si el pueblo se humillare, entonces dice en Mateo capítulo 3 versículo 2, dice Juan el Bautista, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si la condición era para Israel, hoy lo podemos aplicar también ¿a quién? A la iglesia. Igual en Tito capítulo 2 versículo 13 al 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, repito, estoy leyendo estos versículos del Nuevo Testamento porque lo podemos aplicar a la iglesia. Sí, lo podemos aplicar, pero la iglesia no es la heredera de todas las bendiciones que el Señor ha destinado o ha prometido para el pueblo de Israel. Porque repito, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y por eso decía que lo hemos aprendido en el estudio a la carta de Romanos. Porque ahí mismo dice de que nosotros debemos de estar agradecidos con el pueblo de Israel. Porque por medio de ellos, o sea, por el rechazo de ellos, nosotros recibimos la bendición del Evangelio, de la promesa, de la salvación. Que por ellos, porque así dice, porque quienes recibieron la palabra fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Quienes desobedecieron su palabra, y ahí podemos tener el ejemplo claro, que estos versículos que aquí hemos visto, pues en realidad se han cumplido en el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque lo que leíamos en el 12, ¿verdad? Que en el 13, más bien dicho, que el Señor, recordemos que Israel, por medio de Elías, aprendemos también en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 18, aprendemos donde dice de que Elías oró y se cerraron los cielos y no hubo lluvia, o sea, no hubo producción en la tierra que fluía leche y miel, ahora estaba siendo experimentada por la desobediencia de la palabra, porque así lo enseña la palabra, como Israel
le dio la espalda al Señor, bueno, que hasta hoy podemos decir el pueblo de Israel todavía no está reunido todo en su nación, porque fueron esparcidos desde el año 70 hacia acá. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias por haber desobedecido el mandamiento de nuestro Padre Celestial, por haber desobedecido lo que el Señor les había prometido, ¿verdad? Que no iba a suceder, pero que si ellos, lo que dice aquí, si yo cerrara los cielos para que no, bueno, del 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a langosta que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora, como lo estamos aplicando a la iglesia, lo estamos aplicando este versículo, que es para nosotros hoy en día, para usted y para mí, y para cualquiera que ha confesado de que Jesús es tu Salvador personal, esta palabra se puede aplicar pues correctamente, ¿verdad? En una aplicación, oiga bien, en una aplicación, porque esta palabra estaba dirigida al pueblo de Israel y lo sigue estando hoy en día. En Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, en toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos con otros, en amor. Dice, esto lo podemos aplicar, como dije, a la iglesia, y también estos versículos los podemos aplicar lo que dice respecto al fruto del Espíritu Santo, donde dice también en Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, como repito, esto es lo que nosotros podemos aplicar a la iglesia para saber que estas bendiciones sí son de la iglesia, pero recuérdese que nosotros no esperamos una bendición terrenal, sino una bendición celestial. Entonces, si el pueblo se humilla, si el pueblo que va ahora ha invocado el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora pues él se puede apropiar todo aquel que confiesa de que Jesús es su Salvador personal, no importa en el mundo que habite, o sea, en la nación, sino pues que él se arrepiente, busca al Señor, entonces sí se puede aplicar esa bendición para cada uno de aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, pero porque tenemos que recordar que esta es una condición. Esta es una condición. Por eso Pablo a los Efesios les escribe que él está preso en el Señor, y ahora no da una orden, sino que le ruega a la iglesia: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El Señor nos ha llamado a apartarnos del mundo. El Señor nos ha llamado a practicar la santidad, no a practicar el pecado. El Señor nos ha llamado para que tú y yo nos apartemos de todas aquellos deseos mundanos, aquellos deseos carnales, aquellos deseos propios que no son del Padre, sino que vienen de parte del enemigo, por el cual él quiere destruir la iglesia, porque recordemos que el enemigo quiere destruir la iglesia, pero nosotros no tenemos que darle oportunidad. Por eso todos los días debemos de encomendarnos al Señor, todos los días debemos de orarle al Señor, todos los días debemos de buscarle a Él y tratar la manera pues de ir cambiando nuestra manera de ser, porque la verdad, tiene que haber un cambio. Tenemos que ser la nueva criatura o la nueva creación que el Señor ha hecho después que nos bautizamos, después que recibimos al Señor, después que prometimos abandonar el mundo, abandonar el pecado y buscar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser esas nuevas criaturas. Ahora bien, dice: y oraren, como dice el versículo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Bueno, la oración, hablando de la oración, orar, dice, refiriéndose a quién, a su pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también nos invita a orar siempre. Por ejemplo, Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que la oración
el Señor nos hace la invitación también a nosotros, lo podemos aplicar en el Nuevo Testamento, a la iglesia, que oremos todo el tiempo. Pablo se lo dice a los efesios, y eso es aplicado ¿a quién? A toda la iglesia, porque aquí recordemos que en el Nuevo Testamento está la iglesia. En el Nuevo Testamento buscamos ya la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, salvación que no se pudo ver dado a través de la ley, porque también todo eso lo aprendimos en el estudio de la carta a los romanos. Ahora dice, si oraren, bueno, primero dice, ¿verdad? Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro. Ahora, como dije, esta palabra está dirigida al pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar a la iglesia, y podemos aprender en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios nuestro Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, por eso decía, nosotros esperamos una bendición no terrenal, sino celestial, ¿verdad? Claramente lo dicen estos versículos. La iglesia no está esperando una bendición terrenal. La iglesia está esperando una bendición celestial, de estar allá con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está esperando que el Señor la llame, que la iglesia pueda salir de la tierra en el momento preciso, cuando comience pues el problema, ¿verdad?, de la tribulación, el problema que va a venir a hacer o a causar el anticristo con su gobierno mundial, en donde él será el líder, porque habrá un solo líder en el mundo, el que gobernará toda la tierra, ¿verdad? Y ahí también estarán todos sus súbditos, ¿verdad? Aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no les importó buscar la vida eterna, sino que van a estar de acuerdo con todo lo que el anticristo haga y diga. O sea, para todos aquellos que se sometan a la dirección del anticristo, para ellos pues está reservado un lugar especial en donde van a ser atormentados por toda la eternidad por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros buscamos lo que dice aquí, que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, o sea, en las cosas celestiales, y no en las de la tierra, no en las terrenales. O sea, por eso la importancia de saber también interpretar cuando hablamos de lo terrenal respecto a lo material, ¿verdad? Cuando aquí en la tierra, pues muchos quieren hacer sus propios reinos, bueno, muchos quieren tener sus propios palacios, sus propios lugares de deleite, pero olvidando que la iglesia no está buscando eso, sino que la iglesia está buscando lo celestial. Entonces dice, y sigue diciendo el versículo, y si se convirtieren de sus malos caminos. En Apocalipsis capítulo 13, 19 dice el Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el Señor prácticamente nos está diciendo, bueno, que nos está hablando también en aplicación a la iglesia. Y podríamos decir, ¿verdad? Bueno, si yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, yo pues ya reconocí a Jesús, ya soy servidor, soy predicador, bueno, en fin, yo hago todas las cosas que tiene que hacerse en la iglesia, entonces yo no tengo de qué arrepentirme. Es que hay que tomar en cuenta una cosa bien importante, que el hecho, o sea, que usted y yo hayamos hecho una oración de fe, hayamos confesado de que Jesús es nuestro Salvador personal, y que sirvamos, que prediquemos, bueno, que hagamos todas las cosas habidas y por haber dentro de un ministerio. Pero si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no hemos cambiado, si nosotros no le hemos permitido al Espíritu Santo y a la palabra que haga esa transformación interna que tiene que hacer en nosotros, entonces
Si no ha hecho eso la palabra, entonces no hay cambio. Entonces no podemos decir que somos la nueva criatura, la nueva creación del Señor, nacidos no de carne ni de sangre, sino del poder del Espíritu Santo. O sea, un nuevo nacimiento espiritual. Si usted y yo no tenemos ese nuevo nacimiento espiritual, entonces no podemos decir de que yo en realidad he cambiado, que yo soy hijo de Dios y que puedo estar y que estoy esperando el llamado de Él para irme para el cielo. O si muero, pues también, porque los muertos resucitarán primero. Entonces, esta palabra, si bien es cierto, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que se convirtieran de sus malos caminos. Recuérdense que Israel se convirtió también en un pueblo idólatra, ¿verdad? Israel le volteó la espalda al Señor. Y eso, la historia bíblica nos enseña todas las cosas por las cuales ha pasado y sigue pasando el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque en estos momentos no hay paz en Israel. Hay ese conflicto que está entre los que están ahora en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque quieren destruir a Israel. Recuérdese que Israel no todo se ha convertido al Evangelio. Israel no todos son creyentes en Jesús. Siguen las religiones, siguen los que viven su vida como mejor les parece. O sea, Israel, Jerusalén incluso se ha convertido también en un Sodoma y Gomorra, así lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas están actuando y viviendo como mejor les parece, como también dentro de la iglesia hay personas que viven y hacen todo lo que ellos creen conveniente hacer e incluso muchas veces, aunque prediquemos, aunque nos congregamos, aunque sirvamos, no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso decía que aquí en Apocalipsis el Señor también le habla ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia le está hablando que Él reprende y castiga a todos los que se han convertido en hijos suyos. Entonces, y por eso dice, pues es celoso y nos llama al arrepentimiento, porque muchos de los que ahora decimos ser cristianos, hijos de Dios, e incluso iglesias que se llaman así, ¿verdad?, evangélicas, lamentablemente están haciendo cosas que la palabra no lo dice. Entonces, eso es el llamado que le hizo el Señor en ese momento a Israel, como también hoy se lo hace a la iglesia. Porque aquí, en este versículo, es el mensaje en Apocalipsis, del 2 y el capítulo 3, es el mensaje a quienes, a las iglesias. Por eso dije, Jesucristo le está diciendo a la iglesia que se arrepienta y que se vuelva de sus malos caminos, que se vuelva de sus malas prácticas, que se vuelva de sus deseos mundanos y que de verdad se presente, o sea, que confesemos cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros errores delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viendo la respuesta, cuando ya está la condición, ya hemos leído la condición que dice, ¿verdad? Si mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la segunda parte del versículo, primero están todas las condiciones para que el Señor envíe la bendición. Están las condiciones para que el Señor nos dé la oportunidad de estar en su presencia, de poder entrar a la patria celestial, de poder entrar a la nueva Jerusalén. Entonces dice, si ustedes cumplen con todos los requisitos que yo he hablado en este versículo, en este momento, para que se les he dado a Salomón para que se lo diga al pueblo, entonces, si ustedes hacen todo lo que ahora yo les mando, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí faltó una parte, por decirlo así, ¿verdad?, que tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Entonces, aquí está la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y podemos ver en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 7, dice, si permanecéis en mis palabras, y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, Jesús, ¿verdad?, a través de los evangelios, a través de Juan, a través de los apóstoles,
les dijo a los apóstoles que ellos tenían que permanecer en Él y también que su palabra tenía que permanecer en nosotros. Entonces le dice, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. También este versículo tiene que una condición. Debemos de permitir que si nosotros ya nos declaramos hijos de Dios, si nosotros ya confesamos que Jesús es nuestro Salvador personal, entonces tenemos que manifestar lo que somos, ¿verdad? Y eso lo hacemos que permaneciendo unidos a Él. O sea, que yo viva en Jesús y que Jesús viva en mí. Entonces, igualmente, y que sus palabras permanezcan a donde, dentro de mí, en mi corazón y en mi mente. ¿Para qué? Porque la palabra me da la instrucción de cómo debo de vivir. Entonces, ahora, si yo aprendo a vivir como la palabra me manda, la respeto, la obedezco, la pongo por obra y trato la manera pues de practicarla, entonces viene la respuesta: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, muchos solo tomamos en cuenta la última parte del versículo porque dicen, no, que el Señor dice que yo tengo que pedir todo lo que quiera y que Él me lo da, ¿verdad? Voy a pedir quiero ser astronauta sin saber nada de eso, quiero tener grandes riquezas, quiero tener cosas materiales, quiero tener un barco, un avión, un transatlántico y todo lo demás. Porque a veces el hombre que está pidiendo astralidades para el Señor, no está pidiendo para lo necesario, no está pidiendo para poder salir adelante en sus situaciones o angustias, sino que está pidiendo para un deleite. Y a veces el Señor estas cosas pues no nos las va a dar, ¿verdad? Pero está la condición que si nosotros vivimos, o sea, estamos dentro de Él, estamos dentro de su voluntad, vivimos con Él, permitimos que Él dirija nuestras mentes, nuestros corazones, entonces, y que también obedecemos su palabra, entonces vamos a pedir lo que dice aquí. Entonces tienen el derecho a pedir todo lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque antes hemos demostrado esa fidelidad para con nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesaren nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, que hay esta condición, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Padre, o aquí nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos. O sea, Él dice que si confesamos sus pecados, los va a echar al fondo del mar y que no se va a acordar de ello. ¿Por qué? Porque ya los rechazamos, ya nos convertimos, ya somos hijos de Dios, ya vivimos como Él quiere que vivamos, y no de acuerdo a nuestra condición o a nuestra sabiduría, sino que vivimos siendo guiados por su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues la respuesta del Señor, de nuestro Padre Celestial, es que si nosotros somos obedientes, que si nosotros seguimos humillándonos delante de Él y reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, entonces, y los confesamos. Recuérdese que la misma Biblia nos dice que Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es el que está a la diestra de nuestro Padre Celestial, o sea, nuestro Señor Jesucristo, e intercede por nosotros. Primero, para que todo nos salga bien, y también para que el enemigo ya no esté delante de nuestro Padre Celestial acusándonos de todo lo que hicimos, porque ahora hemos confesado y creído de que Jesús es nuestro Salvador personal. Entonces, y la última parte dice, y sanaré su tierra. Esto era una promesa pues para Israel, no para la iglesia. Y por eso, esta parte de la tierra estaba hablando pues de la tierra que el Señor les prometió, donde Israel iba a vivir terrenalmente hablando, después de que lo saca de Egipto. Acuérdense que esta promesa de esa tierra pues la encontramos, la conquista que se llevó a cabo a través de Josué para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Primeramente en Abraham ya le había dicho, esta tierra será para ti, para tu parentela, para toda tu descendencia. Pero igual, como también Abraham le falló al Señor, y aunque siguió siendo amigo de Dios, amigo de nuestro Padre Celestial, sin embargo, pues, él cometió sus errores, así como los cometió Israel, o sea, Jacob, así también cada uno de sus hijos, y cada uno también de nosotros, que cometemos nuestros errores a diario. Entonces, por eso, en este versículo aprendemos que también
por medio del apóstol Juan, en la primera carta, versículo 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando que lo reconozcamos. Por eso dije, el llamado que el Señor le hace a la iglesia también en este momento, pero no para una bendición terrenal, sino para una bendición celestial. ¿Por qué? Porque dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. O sea, esperamos la salvación, que el Señor nos salve, nos lleve, que desde el cielo nos llame para estar en su presencia y en la de nuestro Padre Celestial para llegar a la patria celestial. Y luego dice en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y en Juan capítulo 14 versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros. ¿Quién estaba hablando en este versículo? Aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, cuando les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar un consolador, les voy a dejar el Espíritu Santo, para que, y al lugar donde yo voy a ir, ahí también van a estar conmigo. O sea, el Señor les habló a los discípulos directamente y les dijo, yo me los voy a llevar. Por eso, cuando les dice siempre en el capítulo 14 de Juan, en los versículos que siguen después del 2, está diciendo todas esas promesas que el Señor hizo. ¿Para quién? Para la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso repito, la tierra, cuando dice el Señor, y sanaré su tierra, lo que dice en la versión actual, dice, perdonaré tus pecados y los haré prosperar de nuevo. O sea, volverá esa tierra a fluir leche y miel. Ahora, ¿cuándo esa tierra va a ser otra vez productiva? Después, ya en el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces Israel vivirá juntamente con nosotros, la iglesia, en esa tierra, y habrá pues esa prosperidad, porque habrá paz, habrá seguridad, y Israel no volverá a sufrir agresión de ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque todos sus enemigos han sido ya destruidos, todos sus enemigos han sido lanzados al lago de fuego, incluyendo al falso profeta, al anticristo y también al diablo, quienes estarán allá en el lago de fuego que arde con azufre, en donde ellos ya no tendrán ninguna oportunidad, aunque al final del milenio el diablo va a ser desatado, desencadenado, y hará su último intento por derrocar a nuestro Señor Jesucristo y por destruir al pueblo de Israel. Pero entonces será lanzado completamente al lago de fuego para que nunca jamás vuelva a impedir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. O sea, esta es la promesa celestial que tiene la iglesia, ¿verdad? Una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque ya no habrá corrupción ni humana, ni mucho menos la tierra ya no será contaminada, porque en el nuevo gobierno, la nueva tierra, los nuevos cielos, todo lo que va a tener, el cambio que la tierra tendrá en ese momento, pues será para bendición, y ya no será contaminada, será inmarcesible. O sea, esa promesa no se marchita, y reservada en el cielo ¿para quiénes? Para todos vosotros, o sea, para todos los santos del Señor, para todos aquellos que hemos confesado que Jesús es nuestro único Salvador personal. Y también en Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, quiero leerles también en el capítulo 21-27.
Bueno, también voy a leerles el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice en el 21:8: quienes no entrarán en el reino en la Nueva Jerusalén, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quiénes estarán en ese lugar? Son todos aquellos que rechazaron a Jesús, son todos aquellos que se entregaron al anticristo, son todos aquellos que aborrecieron el evangelio, aborrecieron a los cristianos, aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo, e incluso aquí van incluidos todos aquellos que en aquel tiempo hicieron la persecución contra la iglesia primitiva, ¿verdad? A todos los que participaron en esa famosa Inquisición o las cruzadas, cuando era permitido matar, destruir a todos aquellos que creían en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están incluidos todos estos, porque dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Todos aquellos que han actuado en contra de los mártires del evangelio, que los asesinaron, que los llevaron al teatro romano para que fueran devorados por los animales, y también para que fueran muertos en batalla juntamente con los gladiadores. Entonces ahí están todos esos homicidas, y también a aquellos que participaron en esa revuelta, en esa misión de querer exterminar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cuando fue perseguida. Y también en el versículo 27 dice: ¿quiénes tampoco entrarán? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que tenemos por decirlo así, la promesa de poder entrar a la tierra celestial, o sea, a la Nueva Jerusalén. Y en el versículo 7, también del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Dios. Entonces, ¿para quién es esta promesa? Para la iglesia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice el Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, versículo, del 1 al 5 dice: y me dijo estas palabras, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus servidores le servirán. O sea, ahí estará la iglesia, todos aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador personal. Y en el 4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y en el 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor, porque esa será el estado eterno en donde todos aquellos que hemos creído en Jesús vamos a estar pues en su presencia, en donde estaremos con Él para toda una eternidad. Entonces, repitiendo el versículo 14 que leíamos de Segunda de Crónicas capítulo 7, es un versículo que fue dedicado al pueblo de Israel, fue dirigido a la nación de Israel, pero que bien lo podemos aplicar para la iglesia hoy en este tiempo, porque en este tiempo pues hay mucho orgullo, mucho egoísmo, mucha prepotencia, mucha arrogancia. Muchos en vez de buscar la manera de ser espiritual, nos hemos vuelto muy religiosos, ¿verdad? Estamos queriendo vivir un evangelio de costumbre, un evangelio de tradición, y no queremos estar viviendo el evangelio bíblico. Entonces, por esa razón,
Es que se aplica este versículo a la iglesia, pero no es una promesa directa para ella, porque la promesa sigue siendo para el pueblo de Israel. El mensaje, la exhortación, el llamado, la advertencia, también sigue siendo para Israel, pero podemos aplicar ese versículo a la iglesia porque ahora nosotros también formamos parte del pueblo, formamos parte, hemos sido injertados. Aún en Romanos, en la carta de los Romanos ahí dice que nosotros hemos sido del olivo silvestre, hemos sido injertados al olivo natural, o sea, al vástago, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por eso usted y yo tenemos la bendición de poder alcanzar la salvación siempre y cuando que obedezcamos su palabra, siempre y cuando que nos convirtamos en fieles seguidores de Cristo, que estemos en Él y Él en nosotros, y que vivamos nuestras vidas apartadas de todo mal deseo, de todo mal pensamiento, y que nuestras actuaciones sean las de un hijo que ha sido llamado, como decía el versículo en Efesios, que guardemos o que nos comportemos dignamente como debe de comportarse un hijo de Dios, obedeciendo su palabra, estando en Él y permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que tomes el control en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada uno de nuestros ser, Señor, para que seamos fieles servidores tuyos, para que sigamos fieles seguidores. Y también, Señor, poner en práctica lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te suplico ahora, Señor, que nos ayudes en toda situación y circunstancia, y que nos des la oportunidad de estar siempre firmes delante de tu presencia, negándonos, Señor, a hacer aquellas cosas que muchas veces le permitimos al enemigo que meta en nuestras mentes y en nuestros corazones la tentación o los malos deseos que muchas veces pueden venir a nuestra mente. Te ruego, papito lindo, que nos guardes, que nos cubras con tu sangre preciosa, nos des la oportunidad de estar firmes delante de tu presencia, y que nos des la oportunidad también de poder recibir bendición, sanidad en nuestros cuerpos, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en cada una de nuestras familias, en donde quiera que se encuentren. Papito lindo, gracias te doy por este momento, y gracias por la oportunidad de la vida que nos permite para poder estar delante de tu presencia y suplicarte, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, y que nos ayudes a salir adelante. Así también te ruego por nuestra nación, El Salvador, por nuestra tierra, la pongo en el hueco de tu mano, Señor, para que tú sigas permitiendo la lluvia, que tú sigas permitiendo, Señor, que la tierra, a través de los agricultores, por esa semilla que se va a sembrar, que pueda nacer, crecer, dar su fruto, Señor, para que nosotros también nos alimentemos. Gracias, Padre bendito, por tomar en cuenta nuestro país, y hasta hoy no nos has dejado perecer. Tú siempre has estado, Señor, defendiéndonos de todo ataque del enemigo, y te ruego que lo sigas haciendo, papito lindo, hasta que tú nos llames a tu presencia, o que hagas el llamado, Señor, desde el cielo, para que la iglesia, Señor, pueda salir tanto de nuestra nación como de todo el mundo en general, de todas las naciones del mundo, para que estemos contigo en el cielo, Señor, y encontrarnos en las nubes. Así también, Padre, te suplico una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada uno de nuestros familiares, directos e indirectos, como son nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, sobrinos, Señor, por todos aquellos, Padre, que ahora están en diversos problemas, situaciones de salud. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas poner tu mano poderosa de sanidad, así como por nuestros cuñados, nuestros suegros también, Señor, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de ellos en diversas situaciones que ahora estén pasando. Mi Señor, en esta hora también quiero orar por aquellos familiares que aún, Señor, por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos vecinos, por aquellos compañeros de trabajo y de estudio, que aún no se han convertido, que no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en esta hora, Señor, sientan ese deseo a través de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, que los toque, Señor, para que sientan ese deseo, esa necesidad de tener un Salvador personal en sus vidas y sus familias, y que también puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora
vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y recuerde que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.